Bien, hasta ahora vimos, una vez que planteamos el modelo lineal simple, vimos inferencias sobre los parámetros poblacionales beta 6 y beta 1, vimos inferencias sobre la esperanza condicional de I, condicional a X, por supuesto, que queda establecida a través de los mismos parámetros beta 6 y beta 1, vimos inferencias sobre la variable Y, que involucra ahora a la innovación epsilon. Lo que vamos a ver ahora es algo de inferencias sobre la bondad de ajuste del modelo. O sea, dicho de otra manera, la pregunta es, el modelo en términos generales, ¿cuánto explica? Y el modelo explica significativamente por sobre una constante que uno podría ajustar a los datos o no explica significativamente. O sea, la que vamos a tratar de responder ahora es tratar de evaluar el modelo en su integridad como herramienta de analítica desde el punto de vista estadístico. Lo vamos a hacer en un contexto de modelo lineal simple y eso de alguna manera le va a dar resultados un poco particulares, pero vamos a tener que tener en cuenta que todo lo que vamos a ver ahora en estos videos de análisis de la varianza va a valer y se va a volver más interesante en el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver ahora que en realidad evaluar la bondad del modelo en este caso va a coincidir desde el punto de vista estadístico con evaluar la relevancia de la variable X para explicar Y. Porque en el fondo, el modelo de regresión lineal simple, cuando uno le quita la parte explicativa que corresponde a la variable predictora X, uno se queda con un modelo que es el modelo más sencillo que uno puede tener, que es un modelo que involucra explicar Y solo con una constante, con el beta 0. Entonces, de hecho, vamos a llamar a ese modelo tremendamente sencillo, que es el modelo de posición, que es el modelo más básico de todos. Vamos a llamar el modelo A, y así figura en el apunte de María Eugenia. Y ese modelo A es un modelo de posición en el cual la esperanza de I condicional a X no depende de X. O sea, solamente se modela la esperanza de I. Y se la modela con una constante mu. Y a esa constante mu se le agrega una innovación que para diferenciarla se la llama U sub I, en oposición a un epsilon I, que es un ruido que también se le supone que es normal, que está centrado en cero, que tiene una varianza constante sigma cuadrado, y donde todas las observaciones Y sub I son independientes entre sí. O sea, perdón, son los U sub I independientes entre sí, pero obviamente eso hace a las observaciones también independientes entre sí, porque la mu es una constante. Este modelo se llama modelo de posición o location model, y es el modelo estadístico más sencillo que hay. Y tiene un rol muy importante, porque es como el benchmark de entrada para comparar la eficacia de cualquier modelo. O sea, siempre es importante en el fondo ajustar este modelo, por más que vamos a ver que el ajuste es trivial. Lo digo ahora, es trivial porque el ajuste de este modelo es básicamente cuál es, si yo tengo que resolver por mínimos cuadrados la estimación del mu, ¿cuál va a ser el estimador de mu? La respuesta es trivial, es Y rayas, el promedio de las Y. ¿Pero por qué es tan importante ese modelo? Porque ese modelo es el modelo que nos va a servir de base para poder después descomponer cuánto el modelo más complejo que nosotros propongamos, cuánto mejora por ese que es el modelo base, es el benchmark inicial. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a pensar siempre es que vamos a tomar este modelo A como un modelo básico, vamos a medir cuál es el error que este modelo A básico tiene, y cuando propongamos un modelo, en nuestro caso, como empezamos esta materia con el modelo más sencillo que hay, que es el modelo lineal simple, vamos a comparar el resultado del modelo B, compararlo con el resultado del modelo A, y evaluar estadísticamente si la mejora que se observa es significativa o no es significativa. Para ayudarnos gráficamente y pensar la diferencia de estos dos modelos, el modelo que venimos analizando hasta ahora, este modelo B, el modelo de regresión lineal simple, con este otro modelo básico, el modelo A, que es el modelo de posición, vamos a mirar este gráfico muy sencillo que muestra los dos ajustes. Tenemos una serie de observaciones de Y en función de X, y fíjense que tenemos un ajuste del modelo A, que es una línea horizontal, que obviamente coincide con el Y raya, que es el promedio de los valores de Y. Esta es la mejor explicación que podemos tener para Y si solamente tenemos que ajustar por una constante. Y por otro lado tenemos un modelo un poco más completo, que es el modelo lineal simple, que aparte de una ordenada al origen le suma una pendiente.
Y rápidamente podemos ver que obviamente el ajuste del modelo lineal es mejor, porque en ese caso está claro que hay una relación entre la variable y la variable x, por lo cual este modelo, el que involucra la pendiente, tiene que ser sustancialmente mejor. Lo que vamos a ver ahora es un resultado tremendamente importante que es válido para el modelo de regresión lineal simple, pero también para el múltiple, y va a tener de hecho más gracia en ese contexto, pero lo vamos a ver ahora para el simple. Por más que la demostración que les voy a pegar en el slide que saqué de Wikipedia está hecho para el múltiple, pero la idea es la misma, que es la demostración de la descomposición de la suma de cuadrados. Y la idea es, si yo ajusto y por un modelo que es el modelo más básico de todos, que es el modelo de posición, y miro la suma de residuos de ese modelo. ¿Qué es la suma de residuos? Obviamente es sumar todas las diferencias que hay entre los valores observados y el valor predicho por ese modelo, que es solamente el modelo de una constante. Todo elevado al cuadrado, por supuesto. A eso se lo llama suma de cuadrados totales. Y la palabra suma de cuadrados es obvio. La palabra totales tiene que ver con que en realidad es la idea de variabilidad más básica, más bruta y más extrema que uno puede tener para un conjunto de datos. Que es decir, si yo tengo que decir cuánta variabilidad hay en el fenómeno Y, bueno, ¿contra qué lo puedo medir? ¿Contra qué puedo medir esa variabilidad? Y contra su valor promedio observado, que es el Y raya, que también coincide, por supuesto, con el estimador de máxima verosimilitud de un modelo de posición de una constante. La variabilidad que surge de aplicar este modelo, el más básico de todos, se la llama suma de cuadrados totales, y es como la medida de la variabilidad total, que es la que yo voy a tratar de reducir, o sea, explicar con los modelos que proponga de ahora en adelante. Y si el modelo que propongo de ahora en adelante es este modelo B, este modelo lineal simple, lo que este modelo hace en el fondo es explicar Y con un predictor que son estos Y sub I sombrerito, que es el valor predicho para Y por el modelo lineal simple. Y lo que no explica este modelo, obviamente que lo calculamos como la suma para los n observaciones entre lo que observo y lo que predice el modelo lineal simple. Lo interesante, y esta suma se la llama suma de cuadrado de los residuos. Porque exactamente ¿qué es? Porque es eso, porque es una suma de los residuos al cuadrado. Estos son los residuos. Es lo observado menos lo explicado. Es lo que no explica el modelo. Una nota súper básica es darse cuenta que si el modelo es muy muy bueno, este Y sub I sombrerito tiene que ser muy parecido a Y sub I. Entonces este residuo tiene que ser muy chiquitito. Y al cuadrado también tiene que ser muy chico y sumado tiene que dar muy chico. Pero la descomposición, el teorema de la descomposición de la suma de cuadrados totales nos dice que en un modelo de regresión lineal simple o múltiple, la suma de cuadrados totales, o sea, la medida de dispersión con respecto a la media, siempre es la suma de dos cosas. De la suma de los cuadrados de los residuos del modelo lineal, más otro cachito, que se lo llama suma de cuadrados de la regresión. Esto es válido, vamos a ver la demostración en un segundo, es una tontería la demostración, pero conceptualmente es muy importante. Porque lo que me quiere decir esto es que en el fondo, la variabilidad total, esta variabilidad total, se descompone en lo que predice mi modelo, que se llama suma cuadrada de la regresión. O sea, si el modelo es muy muy bueno, esta parte debería ser casi igual a esta. ¿Por qué? Porque si esta parte es casi igual a esta, fíjense, porque en realidad, pensémoslo así, si el Y sub I sombrerito, en el fondo es muy parecido al Y sub I, toda esta expresión tiene que ser muy parecida a esta expresión. Y entonces, esta expresión que está acá tiene que ser muy chiquitita, pero es muy obvio, porque si estas dos cosas son pareciditas, esta expresión es chiquitita. O sea, conceptualmente parece bastante obvio que si estos residuos son chiquitos, entonces el modelo explica bien, ergo el Y sub I sombrerito tiene que ser parecido al... Perdón, el Y sub I sombrerito tiene que ser parecido al Y sub I. Lo que no es para nada trivial es por qué, porque la diferencia que hay entre la variabilidad total y lo que explica mi modelo se descompone de esta forma. La demostración de esto no es compleja, pero yo lo que hice fue miren, la demostración es muy básica, es una demostración algebraica muy tontita. Lo que hice fue ponerles una ayuda que es mostrarles de dónde viene
¿Qué es lo que hace en el modelo lineal simple y múltiple que se cumpla esto? Y básicamente, la parte fuerte de la demostración para ver que esa descomposición aditiva sirve es que la suma de los residuos es igual a 0 y que la correlación empírica que hay entre los residuos y las x's, en este caso si es el simple una sola x, la demostración esta está hecha para el modelo lineal múltiple, la correlación de los residuos con todas las covariables tiene que ser 0. Y esas dos propiedades son las propiedades fundamentales del método de estimación por mínimos cuadrados. Y de hecho surge de las ecuaciones normales. Acá les pegué a propósito un slide que vimos hace ya unos cuantos videos atrás, donde vimos que cuando uno deriva igual a 0 el método de mínimos cuadrados con respecto al beta 0 y al beta 1, y uno obtiene las condiciones necesarias, que se llaman las ecuaciones normales, lo que estas ecuaciones normales plantean es que la suma de los residuos tiene que dar 0 y que la correlación entre las o la especie de medida de correlación entre la covariable y los residuos también da 0. Incluso hicimos una interpretación. Dijimos, esto lo que hace es que el ajuste esté balanceado, que no se es globalmente ni por arriba ni por abajo. Y esto es lo que hace que el ajuste esté balanceado en términos de la información que yo tengo, que es mi X, mi feature. Y estas dos propiedades, que son esenciales del método de mínimos cuadrados, son las que hacen que esta descomposición, la descomposición de la variedad total, sea válida en la suma de los residuos y en la suma de cuánto explica el modelo de regresión. Y esto es tremendamente importante, repito. ¿Por qué? Porque si mi modelo es muy bueno, entonces como esta aditividad se cumple siempre y esta expresión siempre es positiva, y obviamente estas dos expresiones también son positivas, son sumas de elementos al cuadrado, se deduce rápidamente que yo voy a poder medir de una manera muy, muy sencilla la efectividad del modelo, relacionando cuánto representa esta componente sobre esto. O sea, el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales va a ser una medida muy importante que va a ser la proporción de variabilidad explicada por el modelo. Pero eso lo vamos a ver en un par de slides más adelante. Lo que quiero que veamos ahora, y hagamos un poco de énfasis en esto, es en la componente estadística. ¿Por qué? Porque si bien parece bastante intuitivo, la cuenta que está acá es una cuenta algebraica sencilla, que no utiliza nada probabilístico, simplemente utiliza que si la estimación la hicimos por mínimos cuadrados, estas cosas valen, estas cosas se rompen, se revientan, se hacen 0 y esta descomposición vale. No sé solamente eso. Yo no estoy haciendo nada de estadística, yo no estoy utilizando nada de la aleatoriedad que está metida dentro de los estimadores. Pero fíjense que en realidad esto que está acá es un estimador, ergo es una variable aleatoria. Esto que está acá es un estimador y es una variable aleatoria. Y lo mismo pasa con esto. Acá hay metidas dos variables aleatorias. O sea que estos bichos, estos tres componentes en el fondo, van a tener una distribución estadística. Y cuando yo quiera plantear esta idea intuitiva, que es hacer el cociente de la suma de cuadrados de la regresión y relacionarlo con la suma de cuadrados totales, porque eso me va a explicar la proporción me va a mostrar la proporción de explicabilidad que el modelo me da. En realidad voy a estar haciendo el cociente de dos variables aleatorias. Y lo interesante es que, bajo la hipótesis de normalidad, eso va a tener una distribución bien definida y bien calculada, que va a ser la distribución f de Snedeker. Pero debemos siempre recordar lo mismo. Incluso si esto no fuera, estos ruidos o innovaciones no fueran normales, asintóticamente, cuando el n es suficientemente grande, es como si lo fueran. Ergo, este cociente va a seguir teniendo sentido y va a seguir teniendo distribución muy parecida a la f, que nos va a permitir medir objetivamente cuál es, si es significativamente, desde el punto de vista estadístico, importante la reducción de la variabilidad que estamos viendo con nuestro modelo. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Un comentario adicional, porque el título de este tema es análisis de la varianza. ¿Por qué el nombre análisis de la varianza? Bueno, porque en el fondo estas sumas de cuadrados son cálculos empíricos de varianzas. O sea, la idea de toda esta descomposición es que lo que estamos analizando es la varianza del fenómeno, de ahí la palabra ANOVA, Analysis of Variance, o análisis de la varianza. Esa es un poco la idea. Lo que vamos a ver ahora es cómo se llega al estadístico F con el que se mide la bondad de ajuste del modelo. Entonces, y algunos conceptos importantes como el de grado de libertad. Voy a ver cómo puedo explicar esta idea. Entonces,
recordemos un segundo, habíamos llegado a la conclusión que la variabilidad total se podía descomponer en la variabilidad de la regresión y la variabilidad de los residuos, y como todas estas cosas son positivas y la aditividad vale, deberíamos estar convencidos ya que una regresión muy buena tiene que hacer esto muy chiquitito, ergo tiene que hacer esto muy parecido a esto. Ahora, la pregunta que hay es, ok, esta es la variabilidad total que yo tengo que explicar, perfecto, pero pensemos un segundito, ¿cómo se construye esta medida de variabilidad total? Bueno, y acá está toda la gracia de empezar un curso de estadística o de machine learning mirando un modelo lineal, porque acá está toda la vista, digamos, ¿no? Está todo bien desnudo. Bueno, se construye con n cosas, está clarísimo. O sea, esta variabilidad total no está escalada, no está estandarizada, está en términos de la cantidad de información que existe. O sea, quiero decir, esta suma de cuadrados depende completamente del n. N más grandes a un mismo fenómeno van a tener una medida más grande. Y uno ya sabe a esta altura, cualquiera que haya cursado una carrera cuantitativa, haya visto estadística, se da cuenta que en general a la estadística le gusta estandarizar las cosas. No le gusta sacarse un poquitito de encima el efecto tamaño trivial que las cosas tienen. Porque en general la característica de la estadística es que trata de medir con una vara objetiva. Es difícil medir con una vara objetiva algo que depende de un parámetro tan básico como la cantidad de información. Entonces, claro que no vamos a trabajar directamente con estas entidades, sino que las vamos a tener que estandarizar de alguna manera. Y la forma de estandarizar la variabilidad total, la de los residuos o la variabilidad de la regresión, es naturalmente por el factor fundamental de escala del cual dependen. Y ese factor de escala del que dependen se lo llaman grados de libertad. ¿Qué corno es esto, los grados de libertad? A ver, hay muchas maneras de ver esto. Por supuesto hay una manera matemática que generalmente es la más difícil de entender. Vamos a ver si la pueden tratar de introducir desde el punto de vista un poco más conceptual, más práctico. A ver, esta suma de cuadrados es una suma del cuadrado de cosas que si no fuera porque está esta I raya acá, básicamente sería el cuadrado de las observaciones. Pero bueno, obviamente no es el cuadrado de las observaciones porque están cada observación restada por su promedio. Esto de restarle el promedio a las observaciones, como este promedio en el fondo es el promedio de todas estas observaciones, le quita libertad, y el término creo que está bien utilizado, a cuánto esta suma de n cuadrados puede dar. O sea, quiero decir esto. Esta suma de n cuadrados, si yo no le restara la media, debería esperar que fuera más grande, porque en realidad tiene n posibilidades de tomar cada elemento valores distintos, y esta suma de n elementos al cuadrado puede dar cualquier cosa. El hecho de ya restarle la media le quita un poquitito, le quita un elemento de libertad a esta suma de cuadrados. ¿Ven? Ya no pueden tomar absolutamente cualquier cosa. Y por eso se piensa que esta suma de cuadrados totales en realidad tiene n-1 grados de libertad, porque hay un grado de libertad que se pierde en el cálculo de la media muestral. Uno también puede pensar diciendo que si yo te pongo n-1 elementos de estos, el n-ésimo te lo puedo deducir. Por supuesto, es otra forma de verlo. Pero me gusta más verlo desde el punto de vista más intuitivo, que es pensar que en realidad esto tiene n-1 grados de libertad, porque si bien son n cosas que donde cada una podría, en teoría, valer cualquier cosa, las n no pueden valer cualquier cosa, porque acá cada uno de estos elementos está restado a algo que depende de todos, y eso le quita un poquito de libertad. Pero si yo tengo que estandarizar con esto, tengo que estandarizar, agarrar toda esta expresión y dividirla por n-1. Pensemos un segundo ahora, y esto es más interesante pensar, ¿qué pasa con esta expresión? Esta expresión, de nuevo, es una suma de n cuadrados de cosas, pero esto normalmente, y ahora a propósito pensemos, yo sé que no vimos todavía regresión lineal múltiple, pero hagamos un pequeño leap of faith, así de creerme que esto es cierto que voy a decir ahora, y pensemos que tenemos un modelo múltiple con muchas covariables muy complejo y muy bueno, donde en vez de ajustar una ordenada del origen y una pendiente, ajusto un montón de coeficientes. Entonces, tengo una cantidad de parámetros muy grande. Esta suma de n cosas al cuadrado ahora es bastante menos libre que esto. ¿Por qué? Porque en vez de restar una media general, que es un único cálculo calculado con todos estos, y es un único cálculo que hice, esto que estoy restando a cada uno de estos elementos
tiene muchas más chances de moverse acompañando a cada valor de Y. O sea, esto que le resto acá, se mueve una única vez a tomar un único valor. O sea, de hecho, fíjense, no depende del subíndice Y, para ajustar un poquito globalmente a todos. Esto no, esto depende de Y. Y esto se va, cada elemento, moviendo para ajustar y acercarse lo más que pueda a Y sub I, conforme lo que el modelo le dice. Pero un modelo evaluado con ¿cuántos parámetros? Bueno, en un modelo lineal múltiple con P parámetros. En este modelo, que tenemos un beta 0 y un beta 1, ¿con cuántos parámetros? Y con 2 parámetros. Así que no es loco pensar que en general los grados de libertad de esto sea n-p. Así como esto es n-1, si yo uso p regresores para explicar y, es bastante obvio que esto tiene menos libertad para moverse, tanto como los p elementos que están introducidos acá adentro, que están haciendo que este valor se acerque bastante a este valor de Y observado. Y eso hace que si yo quiero estandarizar a esto, no está bien que le reste n, ni que le reste n-1. Le tengo que restar n-p, porque en el fondo tengo que contemplar que hubo p elementos acá que se ajustaron para que esto se parezca lo más que pueda a esto. A ver, y otra manera de verlo. Si yo divido por esto, lo termino estandarizando, o sea, dividiendo por n-p, estoy pensando, al dividir por algo que es más chico, que esto puede haber crecido menos naturalmente. Otra forma de pensar esto es... vamos a quedar con esta idea, después la vamos a repensar de otra manera. Y ahora podemos pensar en tercer término, ¿qué pasa con los grados de libertad de esto? Esto es un poco más indirecto de ver, porque ahora sí que no están los Y solitos, sino que están dos cosas que dependen directamente del ajuste de los datos, pero podemos pensarlo por la descomposición esta. La verdad que si esto tiene n-1 grados de libertad y esto tiene n-2, y como estas cosas, hay una relación de identidad que se cumple, no parece loco que esto tenga 1 grado de libertad, que es muy poquito la libertad que tiene. Y es bastante razonable pensarlo así. Pero después vamos a darle otra vuelta de tuerca a esto. Quedémonos ahora con esta explicación. Y entonces hagamos ahora lo siguiente, que es a cada uno de estos tres componentes le vamos a poner una tablita. Esta tablita se la llama la tabla de análisis de la varianza. Es bastante famosa estadísticamente porque permite, en general, en modelos más complejos. Y aparte, no sé si lo vamos a ver, pero por lo menos se lo voy a mencionar. Uno puede anidar, o sea, uno puede hacer este análisis con muchos modelos y analizar cómo se va ganando explicabilidad conforme uno va agregando modelos. Quizá más adelante pongo algún video mostrando eso, pero quedémonos con esta idea de esta tabla de análisis de la varianza. Lo que hace básicamente es poner estos tres elementos acompañados por cada uno de los grados de libertad que tienen. ¿Para qué? Para poder hacer directamente el cociente de esto dividido de esto, esto dividido de esto, esto dividido de esto. Porque ahora sí, estas cocientes que se llaman mean of squares, o sea, la media de los cuadrados, esas cosas sí son comparables. Y lo que termina ocurriendo es que cuando uno hace el cociente, de... ¿se acuerdan que yo antes les había dicho que parecía intuitivo? Vamos un poquito unos slides anteriores. Como esta identidad se cumple, que una medida de bondad de ajuste de modelo es mirar la relación entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Ahora estamos perfeccionando un poquitito esa idea en el fondo, porque en vez de mirar directamente estas expresiones, las vamos a mirar estandarizadas por los grados de libertad que tienen. Pero está clarísimo que mirar la relación entre esta suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales también es un poco como mirar la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados de los residuos. ¿En qué sentido? Y si el modelo es muy bueno, al parecerse mucho esto a esto, básicamente lo mismo que decir que esto es muchísimo más grande que esto. Entonces, parece también coherente hacer esta cuenta, que es hacer esta suma de cuadrados de la regresión estandarizada, que se llama el mean square error de la regresión, dividida por la suma de cuadrados totales de los residuos, ¿sí? que en realidad cuando lo estandarizamos se convierte en mean square de los residuos. Y este cociente, al estar estandarizados por los grados de libertad, esto ya tiene una distribución estadística conocida, que es la distribución estadística de la F de Snedeker. ¿Que de dónde viene esta distribución estadística F? Viene del hecho de que cada uno de estos elementos, en realidad, esta suma de cosas al cuadrado,
Si los errores son normales, tienen distribución que son chi cuadrado, y el cociente de chi cuadrado tiene distribución f de Snedeker. Pero, y esto es un gran pero, ¿bajo qué condiciones este cociente tiene distribución f de Snedeker? Con 1 y n-2 grados de libertad. Porque a esta altura ya deberíamos habernos acostumbrado que en estadística las cosas tienen una distribución bajo ciertas condiciones, no en cualquier condición. Quiero decir, pensemos por un segundo en este problema en particular. Y concentrémonos de este cociente, si quieren. Vimos la parte de la mean square error de los residuos. Pensemos por un segundo que este Y sub i sombrerito es un modelo que anda muy muy bien. O sea que y realmente depende, le pegué, tengo la X adecuada y realmente Y sub i depende de XY. Y este modelo lo capta perfectamente. O sea, X es la variable explicativa que explica el 99% de la variabilidad. 99,9, vamos a ser lo más extremo. Por lo cual, estos Y sub i sombreritos van a estar tremendamente cercanos de estos Y sub i. Por lo cual, esta suma de cuadrados va a ser un valor muy chiquito. Esa es una situación. Yo puedo tener un n muy grande, 1000, pero si el modelo es excelente, esta suma de cuadrados va a ser tremendamente chiquita. Ahora, si en realidad yo no le pegué al x y resulta que agarré un x que era bastante malo, porque no era la variable explicativa adecuada, o simplemente explicas una pequeña parte de la variabilidad de y, entonces estas sumas de cuadrados, incluso con el mismo n, 1000, va a ser mucho más grande. Y está claro que la distribución de estas dos cosas no va a ser la misma. O sea, ¿cuándo va a ser la distribución f? Bueno, es que este estadístico va a tener distribución f, o este numerador, o el denominador, la suma de residuos al cuadrado, va a tener distribución chi cuadrado. En la hipótesis que la covariable en el modelo simple, la x, o las covariables en el modelo múltiple que estoy agarrando no sean variables realmente relevantes, o sea, bajo la hipótesis, en el caso del modelo lineal simple, que el beta 1 sea igual a 0. Como cuando hicimos unos cuantos slides para atrás. Cuando hicimos la hipótesis y dijimos que el estimador, ¿se acuerdan que vimos que el estimador de beta 1, cuando hicimos la estimación de los parámetros beta 0 y beta 1, llegamos a la distribución de los estimadores de beta 0 y beta 1, que eran tDstudent, pero por supuesto, llegamos a los estimadores de beta 0 y beta 1 y llegamos a sus distribuciones, pero distribuciones con el supuesto de que los verdaderos parámetros eran iguales a 0. Y eso es lo que utilizamos para ver la significatividad de estos parámetros estimados en su diferencia con 0. O sea, lo que tenía distribución tDstudent para el estimador de beta 0 y beta 1 eran los estimadores bajo la hipótesis de que estos parámetros eran iguales a 0. Lo mismo nos va a ocurrir ahora. Esta distribución f va a valer para este cociente si, en este caso del modelo lineal simple, este parámetro beta 1, estrictamente, desde el punto de vista poblacional, es igual a 0. Entonces, si este parámetro beta 1 es igual a 0, cuando yo ajuste un modelo lineal simple a y en función de x y calcule esta suma de residuos al cuadrado, como este modelo lineal, estos y sub i sombreritos no se van a acercar mucho a estos y sub i, porque en el fondo x no es una verdadera variable explicativa, estos números van a comportarse bastante libremente al cuadrado y van a tener una distribución parecida a un chi cuadrado. Y es esa distribución chi cuadrado la que va a hacer que este cociente termine dando una distribución f. O sea, este estadístico, que es un estadístico para testear si realmente la inclusión de la covariable x realmente mejora el modelo, es la herramienta con la que vamos a medir cuán grande es la ganancia de explicación. Porque si no fuera real, si el verdadero beta 1 fuera igual a 0, lo que nosotros tendríamos que ver en cuanto a comportamiento de este cociente tendría que ser una variable aleatoria, que es esta f de Snedeker con estos parámetros. Y si veo valores anómalamente grandes de este cociente, anómalamente grandes medidos como
medidos como el p-valor calculado con la distribución del estadístico. O sea, lo que yo voy a plantearme es, ok, si realmente beta 1 fuera igual a 0, este cociente tendría que distribuirse como esta variable aleatoria. Ahora, si hay evidencia para pensar que el beta 1 es distinto de 0, entonces estos residuos van a tender a ser anómalamente chicos. Y eso es lo que está en el denominador. Y en cambio, esta otra expresión que está acá va a tender a ser anómalamente grande, porque va a ser muy parecida a esta expresión. Porque los y sub i sombrerito tienen que marcar a y sub i. Ergo, este numerador va a tender a ser anómalamente grande. Eso quiere decir que todo el cociente tendría que tender a ser anómalamente grande. Y ese número es el que voy a comparar. Esa medida de anomalía, ¿cómo le voy a medir? Le voy a medir como cuál es la probabilidad de observar un cociente como el que observo bajo la hipótesis de que realmente el beta 1 es igual a 0, que entonces debiera tener distribución fn de Core con 1 y n-2 grados de libertad. Realmente el último concepto que vamos a ver es el concepto de coeficiente de determinación o R cuadrado, que es una medida de la variabilidad explicada por el modelo y se define como la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los residuos dividido la suma de cuadrados totales. Y algunas acotaciones con respecto a esta medida. Primero, que es una medida siempre positiva. Es fácil de ver eso porque la suma de cuadrados totales siempre es mayor o igual que la suma de residuos. Eso es bastante fácil de demostrar, pero basta ver que la suma de cuadrados, vamos a ver un poquito de las expresiones, pero basta ver que la suma de cuadrados totales, ¿sí?, es la diferencia entre la suma de las observaciones y la media, en tanto que la de los residuos, fíjense que estas dos expresiones son equivalentes. La diferencia es que en los residuos del modelo cambiamos la estimación de I raya por una estimación de I sombrerito, que como mínimo tiene que ser tan buena como I raya, dado que el modelo no solamente involucra una constante, como en este caso, sino aparte involucra una pendiente. Tiene un grado más de libertad, tiene la capacidad de ajustarse un poco. Entonces, incluso si la L es mala, nunca puede irle peor a la Y sombrerito que al I raya. Por lo cual, se puede mostrar matemáticamente, pero la idea es muy obvia, que este modelo, al incluir a este como caso particular, esta suma de cuadrados de residuos, esta siempre tiene que ser más chica que esta. O sea que en el coeficiente de determinación, así definido, como esta expresión siempre es más chica que esta, esta diferencia tiene que ser positiva. Por lo cual, esto siempre marca una proporción positiva de cuánto representa de la variabilidad total lo que se achica debido gracias al modelo. O sea, el numerador es la reducción, y este concepto es tremendamente importante también, que es pensar en cuál es la reducción en variabilidad que se produce gracias al modelo. Y esto es la variabilidad total que tenía al principio, cuando mi único modelo era el modelo A con una constante. A esto le quito la variabilidad que me queda después de haber ajustado un modelo más completo. Y lo que me queda es la diferencia la reducción de variabilidad relacionada con la variabilidad total. Si esta reducción de variabilidad es muy grande, cercana a la variabilidad total, entonces el R cuadrado va a estar cercano a 1, multiplicado por 100 va a estar cercano al 100%, y me indica que el modelo es muy bueno. Ahora, si de nuevo vamos a la expresión anterior, si por algún motivo este Y sombrerito en el fondo no le gana demasiado al Y raya, queriendo indicarme que la X no parece ser muy relevante para el análisis, entonces si bien esta va a ser en general menor que esta, no va a ser mucho menor. Entonces, esta suma de residuos que está acá va a ser relativamente grande y en el fondo va a ser un valor parecido a esto, por lo cual este número va a estar relativamente cercano a 0 y la proporción va a estar cercano a 0 y va a tener un R cuadrado cercano a 0. Entonces, el R cuadrado es un número que siempre está entre 0 y 1 y se puede interpretar como la proporción de la variabilidad total explicada por el modelo.
Otra interpretación, otra propiedad importante que tiene el R cuadrado, en el caso por lo menos del modelo lineal simple, y por eso supongo que ahí viene el nombre R cuadrado, es que es exactamente el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson entre las observaciones, las X y las Y. O también es equivalente a la correlación que tienen entre los valores predichos y los observados. Pero guarda, siempre este R cuadrado es estrictamente el cuadrado de la correlación. Entonces hay que pensar que la correlación entre X e Y, ¿sí?, es siempre la raíz cuadrada del coeficiente de determinación que uno obtendría si calculaba un modelo lineal. Ese cuadrado es tremendamente importante, ¿saben? Porque no tenemos que confundir, y lo aclaro porque muchas veces esta es una confusión bastante común, pensar que cuando uno mira una correlación de invento 0.8 entre X e Y, tengo el 80% de la variabilidad de Y explicada por X. Acá veremos que no, porque en el fondo es la variabilidad explicada sería, si aplica un modelo, sería el 0.64, que es el 0.8 al cuadrado, que es como se obtiene el coeficiente de determinación, que es sí el que representa la proporción de variabilidad explicada. ¿Está bien? Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, ¿por qué es importante esta idea de R cuadrado? Porque esta es una idea general de la estadística. Siempre puedo tener una medida de variabilidad total de un modelo muy básico, que en general es mi modelo nulo, y mirar con respecto a esta variabilidad total cuánto se reduce la variabilidad por la aplicación de algún modelo que yo esté evaluando, y tomar eso como una medida, como el R cuadrado, como un coeficiente de determinación, como medida de la proporción de la variabilidad explicada. Y ese concepto siempre tiene importancia. Y una cosa importante en este sentido es que este R cuadrado lo podemos calcular en el modelo lineal múltiple con esta cuenta, pero existen cuentas similares para poder calcularlo, por ejemplo, en las extensiones que vamos a ver del curso, por ejemplo, el modelo lineal generalizado. O sea que vamos a poder calcularlo incluso matemáticamente de una manera coherente cuando apliquemos no solo el modelo lineal, sino apliquemos generalizaciones del modelo lineal. Pero otra cosa importante, y con esto voy a terminar, es que esta idea sigue siendo válida si incluso cuando definimos la suma de cuadrados totales utilizamos un modelo más completo que un modelo básico, un poquito más completo que el modelo de ajustar por una sola constante. ¿Por qué? Porque este modelo básico, este modelo A que definimos acá como un modelo contra el cual nos comparamos, que es el modelo tradicional que uno utiliza, el modelo lineal simple o múltiple, para comparar la bondad de ajuste, muchas veces queda corto en algunos problemas aplicados. Por ejemplo, donde imagínense que queremos explicar un fenómeno que son ventas que dependen de algún tipo de estacionalidad calendaria, tipo ventas que dependen de el mes. Si ajustar las ventas por el nivel promedio, por ejemplo, vendido en el año, puede ser un modelo, obviamente es un modelo básico, pero es un modelo muy pobre, y la verdad que no es un modelo razonable contra el cual compararse. Pareciera ser mejor elegir como modelo A en ese escenario un modelo que por lo menos tenga la decencia de calcular las ventas promedios vendidas por mes, o ajustar a las ventas promedios a algún tipo de fenómeno estacional, y tomar ese como modelo base para compararse. Entonces, lo que quiero decir es, si bien la cuenta esta está hecha para modelo lineal simple y múltiple, el concepto sigue siendo útil y lo puedo seguir aplicando a modelos más complejos. Y yo puedo escribir esta relación de variabilidad explicada en relación a la variabilidad total, no necesariamente con un modelo tan sencillo y tonto como modelar solamente con una constante, sino que puedo incluir algo que, por ejemplo, involucre a estacionalidades, sin involucrar a otras covariables que son las que me interesa a mí testear cuán relevantes son para el análisis. Entonces, yo podría tomar un modelo que involucre solo estacionalidad, no involucre a mis covariables, y después sí tomar cómo es la reducción de cómo son los residuos de haber aplicado, aparte de la estacionalidad, las variables que quiero testear.
y tomar eso como medida proporcional de bondad de ajuste del modelo. Ahora sí, finalmente vamos a ver todos estos conceptos aplicados al modelo aplicados al ejemplo de la circunferencia de la cabeza en función de la edad gestacional. Entonces vamos a ir brevemente al R. Les voy a mostrar, ya tengo todo corrido, pero fíjense que llamé ajuste Freq. Freq es de frecuentista porque después voy a tomar estos mismos datos para hacer un ajuste bayesiano, pero básicamente estoy corriendo un modelo lineal de la circunferencia de la cabeza en función de la edad gestacional. Y lo que le estoy pidiendo son dos resúmenes muy básicos. El primero es el summary que tira el R, donde vamos a poder ver los coeficientes de regresión y algunos test. Y aparte después vamos a hacer la función ANOVA que va a describir en ANOVA básicamente la tablita esta que vimos recién, con estos elementos calculados para este ejemplo. Entonces vamos a ver un segundito que devuelve de nuevo el summary, a repasarlo un segundo. Podemos ver que tiene un estimador de la ordenada del origen que vale 3.91, significativamente distinto de 0. Vemos también de nuevo el coeficiente 0.78 que mide el cambio de la circunferencia de la cabeza cuando cambia una unidad en la edad gestacional. A propósito, hago esta interpretación porque tenemos que recordar que el estimador de beta 1, este número que está acá, está en términos de las unidades de las cuales depende tanto la Y como la X. ¿Por qué digo esto? Porque si viéramos un segundito, cuál es la correlación que hay entre las dos variables, la correlación de Pearson, entre la circunferencia de la cabeza y la edad gestacional, veríamos que da 0.78069, a propósito lo miro con muchos decimales, en tanto que el beta, fíjense, da 0.7800, muy parecido. Sin embargo, el hecho de que sean muy parecidos es solamente una coincidencia, porque si bien conceptualmente miden algo parecido, que es la relación entre X e Y, el beta 1 mide la relación entre X e Y, pero teniendo en cuenta las unidades, porque la interpretación de este coeficiente matemáticamente es, como el beta 1 es la derivada de Y con respecto a X en su parte determinística, esto está obviamente en términos de las unidades de X y de Y, o sea, esto no está reescalado. En tanto que el coeficiente de correlación lineal de Pearson, repásenlo, es algo que no está libre de las unidades y siempre se mueve entre menos 1 y 1. Entonces no pueden ser equivalentes. De hecho, la diferencia que hay entre uno y otro, vamos a verlo acá un segundito, la diferencia entre uno y otro es, fíjense que el coeficiente, el estimador beta, bueno, beta 1, acá se llama beta, es el coeficiente de correlación, pero estandarizado por los desvíos de Y y de X. Y lo que pasa es que acá en este ejemplo, por maldita casualidad, pero esto es solo casualidad, son muy parecidos los desvíos. El desvío de la circunferencia de la cabeza, fíjense, 2,53, 2, y el desvío de la edad gestacional es 2,53, 4. El parentesco de los desvíos estándares, al ser esto muy parecido a 1, o sea que sea muy parecido al beta, al coeficiente de correlación de Pearson entre Y y X. Pero por favor, no pensar que las dos cosas son equivalentes. Son semejantes en el sentido que miden relación entre Y y X, pero no son numéricamente iguales. Recordemos siempre, coeficiente de correlación es algo que está estandarizado, en tanto que este beta siempre tiene que depender de las unidades de X e Y, simplemente porque es así como está definido. Vamos de nuevo, brevemente, un segundo. Es así como está definido el modelo. En mi modelo, ¿qué es el beta 1? El beta 1 es, fíjense claramente, es la derivada de la esperanza de Y condicional a X, la derivada de esto con respecto a X. Ese es el beta 1. Entonces, obviamente, como cualquier derivada, esto va a depender completamente de las unidades de Y. No pasa lo mismo con el coeficiente de correlación de Pearson. Sigamos entonces mirando el resultado de la regresión lineal del R. Obviamente en este caso vemos que este estadístico es significativamente distinto de 0, lo vemos con el test T, con un valor de estadístico de student altísimo, en valor absoluto mucho más grande que 2, dando la idea de significatividad. Y entre las cosas que devuelve el R, fíjense,
en la regresión, algo muy importante que devuelve es el R cuadrado. Fíjense, este 0.6095. Este R cuadrado es el coeficiente de determinación, y esto es lo que vimos recientemente. En el último video, que representa la proporción de variabilidad explicada por el modelo. Esto nos está diciendo que el 61% casi de la variabilidad de la variable Y estaría explicada por el modelo, que es bastante bueno, casi 2/3. Recordemos, que lo vimos antes, que en realidad este coeficiente de correlación también coincide en la regresión lineal simple, coincide con el cuadrado de la correlación de la variable X e Y, que de hecho lo calculé acá, fíjense. Si yo calculo la correlación entre la variable Y, que es edad, circunferencia de la cabeza, y la variable edad gestacional, por supuesto el orden no importa en esta correlación, y la elevo al cuadrado, fíjense que me da 0.6095 casi, que es el valor que estamos viendo en el R cuadrado, que es este número que está acá. Por lo cual estamos confirmando que el coeficiente de determinación coincide con el cuadrado de la correlación entre ambas variables. Entonces, siempre recordar, de nuevo, esto es importante, que lo que está en términos de la variabilidad explicada es el R cuadrado, y que la correlación entre dos variables, de alguna manera, tiene un orden que es como la raíz cuadrada de ese coeficiente de determinación. Entonces, pensar siempre que cuando uno ve correlaciones entre dos variables, tendría como que elevarlo al cuadrado para saber realmente cuánto está explicado en una variable en función de la otra, ¿sí? Solo recordar eso porque puede cambiar mucho. Piensa en una variable que tiene una correlación de 0,5, que uno parece más o menos alta. En realidad, la coeficiente de determinación de esas dos variables sería 0.25, que sería un cuarto, que es bastante menor. Entonces, sigamos mirando un segundito el análisis y vamos a ver ahora cuál es el resultado del R cuando le hacemos el análisis de la varianza. Le pido la función ANOVA del ajuste. Y en la función ANOVA del ajuste, fíjense, tira algo parecido a la tablita que vimos recién. Vamos a mirar la tablita. Fíjense que lo que me tira, por un lado, fíjense, tenemos el nombre de el concepto que vamos a mirar, los grados de libertad, la suma de cuadrados promedio, y después el cociente de las dos sumas de cuadrado promedio y el cálculo del p-valor. Entonces, fíjense, empezamos por el de abajo de todo, por los residuos. Esta que está acá, es los grados de libertad de la suma de cuadrado de los residuos, que como vimos antes, los grados de libertad de la suma de cuadrado de los residuos es n-2. Como tenemos 100 datos, en este caso tenemos 98. Bien. En tanto que esta parte que está acá es la suma de cuadrados de la regresión. Recuerden que la suma de cuadrados de la regresión tenía un grado de libertad. Acá tenemos degrees of freedom, tenemos 1. Entonces tenemos la suma de cuadrados de la regresión, que en este caso le pone g-stage porque es la única variable que tenemos adentro, y la suma de cuadrados de los residuos. Que si estandarizamos cada una de estas sumas de cuadrados por sus grados de libertad, obviamente esta queda igual porque está dividido por 1, pero esta, fíjense que se reduce muchísimo, lo cual está bien porque en el fondo lo que me está diciendo esto es, mirá, la manera de comparar estas dos sumas de cuadrados es estandarizando por los grados de libertad. Y fíjense que cuando estandarizamos por los grados de libertad, cuando miramos cuánto representa la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados de los residuos estandarizados, que es este cociente que está acá, este 386 dividido al 2.53, eso me da el estadístico F. Y ese estadístico F es, en este caso, este 153 casi, es anómalamente grande. Me está diciendo que la suma de cuadrados de la regresión, debidamente estandarizada comparada con los residuos, es muy grande comparado con lo que uno debiera observar si realmente la parte que le suma al coeficiente al intercept no fuera significativo. O sea, este número es gigante, y cuando le calculo con la ley F de Snedeker su probabilidad de ser tan grande o más grande que esto, bajo la hipótesis de que la X no explica, el p-valor es básicamente 0. Y recordad en este caso, o sea, lo que estamos mirando, este p-valor 0 que está acá es
la probabilidad de observar un valor, una realización del 153 con una f de Snellenberg que tiene 1 y 98 grados de libertad. Perdón, ese valor un valor más grande. Y ese número, como este número es tan grande, esta probabilidad es ridículamente baja. Eso me quiere decir que hay muchísima evidencia estadística de que de la parte del modelo, como de nuevo el modelito, que la parte del modelo, ¿sí?, que no es constante, que es la parte del beta 1 por x, esta parte es muy importante para explicar la variable y. Ahora, fíjense, en este caso estamos midiendo de dos maneras distintas, aparentemente distintas, la importancia de la variable x, porque en el fondo, cuando miramos el p-valor del estadístico de coeficiente de la pendiente, en el fondo es lo mismo que mirar en este caso el p-valor del estadístico f, porque el estadístico f solamente involucra una sola variable y poniendo un único coeficiente. No es raro, de hecho, debiera pasarnos eso. El estadístico f deberá dar el mismo resultado que el estadístico t de student, que el estadístico t, en este caso de la regresión, cuando tenemos un modelo lineal simple, porque en el fondo estamos evaluando lo mismo, la significatividad de lo que excede del intercept, que en el fondo es una sola variable. La diferencia interesante va a estar del estadístico f cuando hagamos regresión lineal múltiple o comparemos dos modelos, porque ahí sí la interpretación no es trivialmente la inferencia sobre el parámetro, sobre un único parámetro, como es en este caso el beta 1. Bueno, ya vimos inferencias sobre los parámetros poblacionales beta 0 y beta 1 del modelo de regresión lineal simple. Reflexionamos sobre los supuestos y qué pasa cuando se violan algunos de esos supuestos. Y ahora vamos a ver un poquito un tema muy interesante e importante, que es el tema de la inferencia sobre la variable y. Primero vamos a pensar un poquito cómo se hace la inferencia sobre la esperanza de y cuando condicionamos un valor de x. Y después vamos a ver sobre la esperanza de y en sí misma, que es sobre predicción sobre y directamente, predicción sobre una futura nueva observación. Primero nos vamos a concentrar en la estimación del parámetro poblacional esperanza de y dado x. Y hago énfasis en esta idea de que la esperanza de y dado x es un parámetro poblacional. O sea, de hecho, si fijamos un x cualquiera particular, arbitrario, llamémoslo xh, pensar en y condicional a x igual a xh, llamémosla y sub h, eso es claramente una variable aleatoria si pensamos que al elemento y se le suma un ruido que es aleatorio, por más que fijemos el valor de x. Recordemos siempre el modelo es una parte determinística que depende de x, pero aparte tenemos un error que es aleatorio, o sea que y condicional a x igual a x sub h, llamémoslo y sub h, es una variable aleatoria, y a esa variable aleatoria claramente uno le puede tomar la esperanza. Y cuando uno toma la esperanza, el término del ruido, como tiene esperanza 0, desaparece. Y la esperanza de y sub h queda directamente la componente determinística, que es el beta 0 más el beta 1 por xh. Y eso es claramente un parámetro poblacional, porque fijémonos que la esperanza de y, dado que x es igual a xh, depende de dos parámetros poblacionales, que es el beta 0 y el beta 1, para un x fijo. O sea, esta expresión lineal en los parámetros es lo que estamos modelando y es un parámetro poblacional que depende de otros parámetros poblacionales más particulares. O sea, en cualquier modelo paramétrico, cuando nosotros queremos calcular la esperanza de una variable condicional a sus covariables, seguramente esa esperanza nos va a quedar escrita de alguna manera en términos de los parámetros básicos del modelo, que en este caso son beta 0 y beta 1. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, porque cada vez que tengamos un modelo paramétrico, por más complejo que sea, y después queramos escribir su esperanza condicional y hacer una predicción de la esperanza condicional,
todas las propiedades estadísticas que vengan del estimador que tengamos para la esperanza condicional seguramente van a venir heredadas de las propiedades que tienen los estimadores de los parámetros del modelo, estos parámetros más básicos, en este caso en particular, que son el parámetro de intercept y el parámetro de la pendiente. Pero bueno, ¿con qué estimamos la esperanza de y dado x? Bueno, obviamente que la vamos a terminar estimando con los estimadores que tenemos para nuestros parámetros. Entonces, el estimador de la esperanza de I sub h no es otra cosa que fijar x igual a nxh y aplicarle el predictor que tenemos para la esperanza condicional, que es beta 0 sombrerito más beta 1 sombrerito por xh. Y ese es el predictor que tenemos para la esperanza condicional de I dado x. Y esa es toda la gracia de este modelo. Este modelo está pensado para poder predecir esta esperanza condicional. ¿Y cómo lo predecimos? Bueno, el término verdadero, el poblacional, es beta 0 más beta 1 por xh. Y reemplazamos lo que no conocemos, que es beta 0 y beta 1, por sus estimadores, que son beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, respectivamente. Así que nuestro estimador es este que está acá. Y lo llamamos y sub h sombrerito, que es claramente una variable aleatoria porque beta 0 y beta 1 son variables aleatorias. Y sin entrar mucho en detalle de las cuentas son más fáciles de ver en forma multivariada cuando uno ve el modelo de regresión lineal múltiple. Pero no me quiero hacer, no me interesa tanto la parte de cuenterío matemático, sino conceptualmente ¿cuál es el resultado? El resultado de esto obviamente es que esta variable aleatoria tiene como esperanza la verdadera esperanza de I sub h. O sea, ¿por qué? Porque beta 0 y beta 1 son insesgados. Así que cuando yo calcule esperanza de esto está fijo. Claramente, la esperanza de este estimador va a ser lo que nosotros queremos estimar, que es el beta 0 más el beta 1 por x. O sea, es un estimador, el que tenemos es un estimador insesgado, porque cada uno de estos estimadores son insesgados. Así que la esperanza de su sombrerito de sub h es la esperanza de y sub h, que es esta expresión que está acá, porque la esperanza termina matando al error que tiene esperanza 0. Lo interesante esto es bastante obvio, pero lo interesante es la varianza de este estimador. Y vamos a reflexionar un poco sobre la varianza de este estimador. La varianza del estimador de la esperanza condicional depende a grandes rasgos de dos elementos. Y acá hagamos el ejercicio mental de distribuir el sigma sombrero. El primer elemento, que es este elemento de sigma sombrero sobre n, cuando hacemos la distributiva, es claramente una componente de variabilidad intrínseca, se llama, del ruido que tiene el modelo. Y fijémonos que esto decrece linealmente la varianza con el n, o de alguna manera el desvío del estimador de la esperanza condicional decrece a velocidad raíz de n. Y eso es tremendamente importante, porque eso es una cuenta muy general de la estadística, y me quiere decir que es parámetro por la parte que viene de la variabilidad intrínseca del modelo del ruido, la esperanza condicional, la precisión que yo tengo de estimación, se achica a velocidad raíz cuadrada de n. Pero la otra componente, de nuevo la distributiva de sigma cuadrado, por supuesto que también va a depender de la componente de variabilidad del ruido, pero depende a su vez de otros dos conceptos. Hagamos el ejercicio mental de dividir al numerador y al denominador por n. Lo que nos queda en el denominador es algo que de alguna manera no podemos pensar constante, que depende de la variabilidad de mis covariables. Más grande las covariables, más chica va a ser la variabilidad. Más grande la variabilidad de las covariables, más chica va a ser la varianza de la estimación de la esperanza condicional, y es razonable. Más desparramados están los valores de x, más información tengo yo para entender la verdadera relación que hay entre y x, y la puedo estimar en forma más precisa. Pero lo que está en el numerador, fíjense que depende exclusivamente del valor de la distancia que hay entre el valor xh y el valor promedio. Y esto lo que me dice claramente es que estimo mejor, en forma más precisa, valores que están cercanos a la media de los valores de la covariable, y estimo peor valores que están más alejados de la media. Entonces, eso es lo que va a producir este comportamiento típico que vemos en el estimador de la esperanza condicional, que hace como una pequeña parábola que se va alejando, se va creciendo conforme me voy alejando del valor promedio de x.
Y es razonable, de nuevo, por lo mismo, porque en el fondo, en los valores cercanos a la media, donde yo tengo más información para poder estimar la relación que hay entre y x, y voy perdiendo esa información de alguna manera cuando me voy alejando hacia los extremos. Y este comportamiento es, de nuevo, excede al modelo lineal. Lo vemos muy claramente en las cuentas del modelo lineal, pero esto le va a pasar a la mayor parte de los modelos. Vamos a poder estimar mejor comportamientos poblacionales cercanos al centro de los datos, donde puedo pedir información prestada en todas las direcciones. Y en los extremos de cualquier dominio, por más alta que sea la dimensión, voy a estimar más pobremente. Con esto, obviamente, puedo armar un intervalo de confianza. La distribución termina siendo una t-student y termino armando un intervalo de confianza que, más allá del punto de cuán fino quiero que sea el intervalo, me va a depender, obviamente, de la estimación del desvío del estimador. Pero lo importante que nos tenemos que llevar de la cabeza en este caso es la primer componente fundamental, que se va achicando y va a tender a cero cuando el n aumenta, que tiene que ver con la variabilidad del ruido. Y la segunda parte, que por supuesto también se va achicando, pero si ahora pienso el n fijo, que va a depender fundamentalmente de la distancia que tenga la x a la cual estoy fijando el análisis con respecto al valor de x promedio. Siempre que termino de grabar un video, vuelvo a revisar qué es lo que grabé. En general se me escapa algún pequeño error, pero si son muy graves los errores, vuelvo a rehacer el video. Y verifiqué cuando escuché el video anterior que, muy libre de cuerpo, hablé de una parábola acá. Y después volví a mirar la expresión de la varianza, donde por supuesto aparece en función de xh el término al cuadrado. Pero está clarísimo que el intervalo de confianza que en general uno grafica y lo que uno analiza, el intervalo de confianza, depende, el ancho del intervalo, depende del desvío. Por eso es que esta expresión acá se le toma cuadrado, el sigma cuadrado se convierte en sigma, y toda esta expresión que está acá entre corchetes se convierte en la raíz cuadrada de 1 sobre n más bla bla bla, lo que ya vimos antes. Pero entonces la pregunta, y se me ocurrió dejárselas a ustedes, a los alumnos, para que la respondan. Yo la terminé respondiendo, me llevó un tiempito, le pedí ayuda a María Eugenia, la terminamos respondiendo. Pero, a ver, caramba, si está claro que el comportamiento del intervalo de confianza, lo único que no está fijo es XH. O sea, es esta expresión, XH. El XY está fijo, yo planteo un nuevo XH, este XY está fijo, esta expresión es constante, el n está constante, todo es constante. Lo que yo pienso es, conforme me muevo en el eje de las X's, lo único que estoy moviendo acá es este XH. Pero, ¿por qué no es lineal el aumento de la incertidumbre en el intervalo de confianza conforme aumenta X? Si en realidad, si bien en este caso acá el XH está al cuadrado, afuera está todo tomado a raíz cuadrada. La tasa a la cual debiera crecer XH tendría que ser lineal, porque este cuadrado acá de alguna manera después tenía que terminar cancelándose con la raíz cuadrada que está afuera. La tasa de crecimiento, si esta raíz no estuviera, la tasa de crecimiento sería cuadrática. Si este cuadrado no estuviera, la tasa de crecimiento sería raíz cuadrada. Pero con una raíz cuadrada afuera y un cuadrado acá adentro, la tasa de crecimiento pareciera ser que debiera ser lineal. ¿Por qué tenemos esta curvita acá? ¿Por qué no es un cono tipo módulo que sale linealmente hacia la derecha y linealmente hacia la izquierda? Les doy algún hint. El gráfico está bien. Hay algo mal acá con mi razonamiento del raíz cuadrada y el x cuadrado. Otro hint, si quieren hacer las cosas correctamente, bueno, los invito a que deriven esta expresión con respecto a XH y se fijen cómo queda en función de XH. ¿Y por qué me parece que es interesante esto? Porque tiene una implicancia fuerte sobre la incertidumbre que involucra extrapolar en un análisis de regresión. O sea, extrapolar quiere decir alejarse del entorno en el cual yo tengo la mayor cantidad de información. No necesariamente extrapolar en el sentido que me tengo que ir más allá de los límites, por ejemplo, del máximo X y el mínimo X. Extrapolar en el sentido de, está clarísimo según esta expresión, que más cerca de la media de X estoy, más precisa es la estimación de la esperanza condicional.
La pregunta es, conforme me elijo de la media, ¿a qué tasa crece mi incertidumbre? ¿Crece en forma constante? ¿Es lineal? ¿O crece, como pareciera ser acá, más que linealmente? Eso es tremendamente importante desde el punto de vista práctico del negocio, de la estadística, porque pago costos cada vez más altos conforme me elijo de X en términos constantes. O sea, ¿es lineal o es más que lineal? Bueno, eso le queda como pregunta para ustedes, para que respondan. Bien, después de esta digresión sobre el comportamiento del intervalo de confianza de la esperanza condicional, veamos ahora qué pasa cuando lo que queremos inferir es directamente la variable Y. Digo, la variable Y en oposición a lo que hicimos recién, que es tratar de hacer inferencias sobre la esperanza de Y, dado X, por supuesto. Lo que vamos a tratar de hacer ahora no es hacer inferencias sobre la esperanza de Y dado X, sino directamente sobre Y. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es hacer inferencias sobre Y, que decir hacer predicción. Y recordando brevemente qué es Y. Y es una variable aleatoria. Entonces, si yo pienso, fijo un valor X sub H para la covariable, la variable aleatoria Y sub H, que le corresponde a ese X sub H, consta de una parte determinística, que es el beta 0 más beta 1 por XH, más una componente estocástica, que es el ruido asociado a esta observación, que es E sub H. Y cuando yo quiera predecir a Y, obviamente que como este ruido tiene esperanza 0, el predictor que voy a tener para I sub H es el mismo predictor que tengo para la esperanza de I sub H, que es beta sombrero más beta 1 sombrero por XH. Y este predictor va a tener, obviamente, esperanza, el valor esperado de este predictor va a ser el mismo valor que tenemos antes, que es la esperanza de I sombrero sub H condicional XH, la esperanza, que es la esperanza de I sub H, que es beta 0 más beta 1 por XH. Lo que va a cambiar, obviamente, es la varianza. ¿Por qué? Porque cuando yo dé como predictor para un valor de I sub H esta expresión que está acá, a eso le tengo que sumar la incertidumbre que tengo sobre la realización misma de el valor de la variable I sub H. O sea, hay dos fuentes de incertidumbre en la predicción de I sub H. Una primera fuente de incertidumbre es la que vimos recién, que es cómo predecimos su comportamiento en términos de esperanza condicional, y que tiene una incertidumbre propia de la imprecisión que tenemos, en la incertidumbre que tenemos en la estimación de estos dos parámetros poblacionales. Pero la segunda fuente de incertidumbre tiene que ver con la misma realización del proceso, que depende de algo sobre el cual no tenemos ningún control, que es el error, el ruido, que tiene una variabilidad que le es propia y que es exactamente sigma cuadrado. O sea, la varianza de la predicción ahora de la observación I sub H es igual que la varianza anterior, nada más que se le suma un sigma cuadrado. O sea, acá sigma cuadrado está sacado para afuera, pero si lo distribuimos, vamos a tener un componente que es sigma cuadrado, que depende directamente de la varianza del error, y después vamos a tener la expresión de varianza, que es la misma que la de esperanza condicional. Y acá es lo que tenemos que hacer bastante hincapié, y vamos a pensar un segundo en la diferencia de predecir, la esperanza condicional de predecir a la variable. Entonces, en este gráfico vamos a ver de nuevo nuestro ejemplito de perímetro encefálico en función de la edad gestacional. Vamos a tener en rojo continuo tenemos la recta predicha. En rojo punteado lo que tenemos es la banda de confianza para la esperanza condicional. Y lo que tenemos en negro punteado es la banda de confianza para la predicción de la variable Y, que obviamente es mucho más grande, porque tiene un término adicional, que es esta constante 1, que da cuentas de la imprecisión propia del ruido de cada observación. Y una cuestión tremendamente importante es notar que esta banda de confianza, si la pensamos un segundo dependiendo del n, vamos a ver que veamos cómo depende esta banda de confianza del n. Está clarísimo que cuando el n tiende a infinito, esta componente tiende a 0. Y esta componente
cuando el n tiende a infinito, esto también tiende a cero, porque si bien esto no depende del n, depende del n en el sentido de x raya depende del n, pero esto claramente converge a la media poblacional de x o al valor medio de x del diseño muestral que sea. Esto es un número, va a terminar siendo un número cuando n crece. Pero esta suma tiende a infinito, porque salvo que repitamos todos valores iguales a la media en un proceso de muestreo real o un proceso de recolección de información real, conforme n aumenta, esta medida, al no estar estandarizado por n, esto tiende a infinito, por lo cual toda esta componente también tiende a cero. Esto quiere decir que la banda de confianza, de precisión para la esperanza condicional, tiende a cero. Mayor es la información que tengo, yo voy a poder predecir, por supuesto que si mi modelo es correcto, voy a poder predecir en forma perfecta la esperanza condicional de I. Pero ahora miremos un segundo qué pasa con esto. Al término segundo y al tercero le pasa lo mismo que el anterior, pero esto no se reduce nunca. Y es razonable. Lo mejor que yo puedo apuntar cuando hago predicción de un fenómeno, cuando trato de predecir a Y, es disminuir todo lo posible el error, la imprecisión de la estimación de la esperanza condicional y quedarme exclusivamente con algo que no puedo reducir, que es el error que se llama irreductible, que es la variabilidad propia, este sigma que está acá, que es la variabilidad propia del ruido, que es lo que yo no incluyo dentro del modelo, porque en mi modelo, yo solamente estoy modelando la dependencia de Y en función de X, y todo lo que no está metido acá dentro del modelo está quedando dentro de este término de error, que tiene una varianza intrínseca que es ese sigma cuadrado. Y es ese sigma cuadrado que nunca voy a poder reducir, porque justamente es lo que no está entrando en el modelo. Y no importa cuán bien yo modele y haga mi inferencia, va a haber una componente predictiva que nunca voy a poder reducir, que va a ser, en términos de varianza, este sigma cuadrado. Bueno, volvamos ahora un minuto a reflexionar sobre el intervalo de confianza básicamente en general, sobre la inferencia para la esperanza condicional, la esperanza de dado X. Vimos que el intervalo de confianza estaba básicamente determinado por esta expresión que dependía, entre otras cosas, del valor de la variable predictora XH, la variable predictora X se evalúa en el punto XH. Y ese intervalo de confianza se calculaba en función de parámetros que dependían de la distribución de student. Básicamente porque los estadísticos involucrados en esta estimación tienen distribución de student. Ahora, una mínima reflexión sobre esto es la siguiente. En realidad, este intervalo de confianza que tenemos acá es un intervalo de confianza para un valor de esperanza condicional de I dado X igual a XH. Es un intervalo de confianza para este parámetro poblacional, que es la esperanza de Y condicional a que X es igual a XH. Y este intervalo de confianza, si está bien calculado, tiene la siguiente propiedad. Si uno repitiera, una vez que uno calcula este intervalo de confianza, pensemos en cualquier observación XH, si tomemos esta, o tomemos esta que está acá. Si uno repitiera el procedimiento, el cálculo del intervalo de confianza, infinitas veces, uno observaría que, obviamente con muestras diferentes provenientes del mismo proceso, uno observaría que un intervalo, si calculamos el intervalo de confianza en el 95%, el 95% de las veces el intervalo calculado de esta manera va a cubrir al verdadero parámetro poblacional, que es el verdadero valor de esperanza condicional de dado de X, que es exactamente beta 0 más beta 1 por XH, que es un número, obviamente, si uno conociera cuánto vale beta 0 y beta 1. O sea, este número va a ser cubierto en el 95% de los intervalos que uno calcule de esta manera. Pero la pregunta es, si ahora vengo y tomo otro valor de X y quiero calcular un intervalo de confianza para este valor, llamémoslo XH, y para otro valor que podemos llamar XL. Ustedes me dirán, bueno, ya tenemos la misma fórmula, calcula, ahora reemplazá en esta expresión, en vez de poner XH, pone XL. O sea, calcula con esta expresión, poniendo XH, el intervalo de confianza para la esperanza de Y condicional a que X es igual a XH, y así la misma cuenta, pero sustituyendo acá el valor de XH, pone XL, y tenés en un segundo intervalo de confianza
del 95% para la esperanza condicional de y dado que x es igual a xl. Y yo les diré, sí, por supuesto. El problemita es que estos intervalos están diseñados para cubrir a cada uno de ellos el 95% de las veces. Ahora, seguramente si yo quiero calcular el intervalo en dos valores distintos, lo que yo estoy queriendo en el fondo es que el 95% de las veces el intervalo que calcule para este valor y el intervalo que calcule para este valor cubra en los dos casos el 95% de las veces. O sea, lo que estoy pidiendo es que simultáneamente cubrir para estos dos valores de x distintos que el 95% de las veces los dos intervalos cubran a sus respectivos parámetros. Y está clarísimo que con un breve repaso como hicimos de probabilidades, si el hecho de cubrir, que un intervalo cubra en este caso o cubra en este caso, son dos eventos distintos. Por lo cual, lo que estamos planteando es, necesitamos, es un intervalo que nos cubra, que el 95% de las veces nos cubra los dos parámetros simultáneamente. Pero si los dos estimadores, si los dos intervalos de confianza, que son variables aleatorias, recuerden siempre que uno puede hablar de probabilidad de cubrir al verdadero parámetro poblacional, que es la esperanza de y dado x, con cierta probabilidad. No porque la esperanza de y dado x sea aleatoria, porque esto está fijo. Uno puede hablar de probabilidades porque esta expresión que está acá, hereda sombrerito, más o menos, un cierto valor, es una variable aleatoria. Porque esta cosa que está acá, este x raya, es una variable aleatoria. Entonces todo esto es una variable aleatoria. Y eso es lo que este par de valores aleatorios, que es el intervalo, es lo que tiene probabilidad 95% de cubrir para cada caso al parámetro poblacional. Ahora, si este intervalo de confianza evaluado en xh y el intervalo de confianza equivalente en xl fueran independientes, la probabilidad de que simultáneamente uno cubra al parámetro correspondiente y el otro cubra al otro sería, si fueran independientes, las probabilidades de la conjunta sería el producto de las probabilidades, y la probabilidad ya no sería 0,95, sería 0,95 al cuadrado, que obviamente que es menor que 0,95. Y ahí ya empezamos a ver un problemita, que es que si con 2 ya tenemos 0,95 al cuadrado, ¿qué pasará si queremos cubrir ahora y calcular 3 intervalos? Bueno, 0,95 al cubo, pero peor aún. Y ahora si queremos un intervalo, una banda de confianza para toda la recta de esperanza condicional, ahí estamos sonados. Porque si realmente fueran independientes, está clarísimo que tendremos que hacer algo así como 0,95 a la infinito, y eso obviamente es 0. Por lo cual no habría forma de, no importa cuán ancho hagamos el intervalo, qué coeficiente pongamos acá, no habría forma de asegurar un intervalo, una banda de confianza para toda la recta. Por suerte, como ya se darán cuenta, la variable aleatoria que surge de hacer esta cuenta con xh acá, o hacer esta cuenta con xl acá, no son independientes. Son bastante dependientes, bastante relacionadas, por motivos obvios. Por lo cual, eso viene un poco en nuestra ayuda y nos va a poder asegurar una metodología que nos va a permitir calcular no un intervalo de confianza, sino los infinitos intervalos de confianza posibles para poder armar una banda de confianza para toda la recta. Y se llama el intervalo de confianza para la recta de regresión, que en realidad es el intervalo de confianza para los infinitos para los diferentes intervalos de confianza que uno puede hacer para las infinitas esperanzas condicionales de y dado cierto x. Y por suerte el grado de dependencia es tan alto que ese intervalo de confianza es apenas un cachitito más ancho que el intervalo tradicional. El intervalo tradicional se calcula con un coeficiente acá que depende de una t de student, en tanto que el intervalo de confianza simultáneo, que se lo llama de walking hoteling, se calcula con una distribución f de Snedeker y que da un valor un poquitito más grande que el valor de la t de student y lo convierte al intervalo en un poquito más generoso, y con eso uno se asegura que realmente este intervalo cubre la recta con probabilidad, por ejemplo en este caso no, que quisimos, si quisiéramos un 95%, cubre la recta con probabilidad del 95%. Pero más allá de la cuestión esta técnica de que si uno reemplaza acá el coeficiente de t por uno de una f, como en este caso, uno obtiene un intervalo que cubre infinitas esperanzas condicionales que uno quiera calcular intervalos.
Me parece que es interesante la reflexión de pensar cómo obtener niveles simultáneos. El nombre de esta problemática estadística es el de nivel simultáneo, porque en el fondo lo que queremos asegurarnos no es el nivel de un único intervalo, sino que es el nivel de simultáneamente de muchos intervalos de estos. Y lo que se utiliza para resolver este tipo de problemas, y esto es un approach general, es que en realidad esos múltiples intervalos que uno va a querer calcular, en el fondo están profundamente relacionados. Y lo que hay que saber es encontrar cuál es la distribución conjunta de todo esto de alguna manera, que en este caso termina siendo la f, y nos asegura poder calcular una banda grande para toda la recta.